Queridos amigos de Refugio Zabala TV, tenemos con nosotros hoy a un invitado que os resultará familiar ya. De hecho, forma parte de la familia por derecho propio, que es el padre don Javier Luzón. Muy buenas noches. Muy buenas noches, José María. Bueno, la verdad es que fue una gozada ver juntos la película de Nefarious, ¿verdad? Así es. El preestreno ha sido un auténtico éxito, precioso. Además, nos comentó el distribuidor que los críticos, que les había gustado mucho esa mañana, el pase que habían hecho para los críticos de cine, y habían resaltado sobre todo el que se merecían un Oscar cada uno de los dos protagonistas. Y a mi modo de ver es así, porque es muy difícil el doble papel, aguantar la cámara en primer plano constantemente. Y vamos, es padre, un papelón. ¿Es usted, aparte de un gran exorcista, un gran sacerdote, un gran cinéfilo? No, pues me gusta el cine y bueno, y esta película ya la vengo siguiendo desde hace tiempo y me cautivaron los diálogos. O sea, los diálogos es una cosa que es que digo, para, que déjame que lo piense, porque es que cada frase es una maravilla. Ha dicho usted una cosa que estoy totalmente de acuerdo. Por una vez en la vida, sin que sirva de precedente. Es broma, padre. Como ya hay tanta confianza. Y es que merecen 2 Oscars. Efectivamente. Sí. Y si no se los han dado, o no les han nominado, mejor dicho, es precisamente por la temática de la película. Claro, indudablemente. Porque Sean Patrick Flanery, que es el protagonista, el que interpreta a Nefarious, conocido además por las aventuras de Indiana Jones en la televisión en 2007, y Jordan Belfi, el psiquiatra, hacen 2 auténticos papelones a la hora de adaptar la novela de A Nefarious de Steve Dace, y es verdaderamente impresionante porque además, padre, esta película, para ser de ficción, tiene un presupuesto muy modesto de $3 millones. Comparados con los 14 millones y medio de dólares que costó hacer Sound of Freedom. Mi inglés no es muy perfecto, y no digamos ya, aunque la temática no es ni mucho menos parecida, a mi juicio, porque se debería haber hablado más de la clave divina, la película que está nominada a los Oscars de Bayona, La Sociedad de la Nieve, que costó 60 millones de euros, la película más cara en la historia del cine. Sí, no, es admirable como con esos medios, pero es que se les saca mucho partido a cada puesta en escena, cada cambio de situación. El guionista a mí me parece que se merece otro Oscar, porque es que el guión es excelente. O sea, mantener con tan poco, estando prácticamente, salen en algún momento y tal, pero prácticamente en una habitación, mantener la atención, que es que estás enganchado, que no puedes dejar de atender, porque porque es que el guión es te atrapa completamente, porque te va diciendo unas verdades muy fuertes, muy reales, que responden a cosas muy de todo ser humano, ¿no? Entonces a mí me parece que sí, es un peliculón. Yo había visto muy buenas críticas en distintos portales, canales de YouTube, pero esto es que la verdad lo merecen, ¿no? Si le parece, nos encomendamos por el tema. Sí, señor. Nos encomendamos al Espíritu Santo. Eso es. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu, y seremos recreados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que con la fuerza de este mismo Espíritu saboreemos las cosas rectas y gocemos de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y nos encomendamos a San Miguel, que en esta materia es el que protege, ¿no? Y también, a San Gabriel, patrono de las comunicaciones. Pero sí, porque es bueno, tratando estos temas, que protejan y que no a la gente no le pueda perjudicar ni dañar de ninguna manera. Por cierto, queridos amigos de Refugio Zabala, que sepáis que tenéis la película, podéis ir a verla a todos los cines de España este segundo fin de semana en cartelera. Muy importante llenar los cines para apoyar, valga la redundancia, el cine católico.
o el cine con valores, como le quieran llamar, pero en este caso el cine católico porque trata un tema, ¿verdad, padre?, que es un tema prácticamente tabú en la sociedad de hoy. Sí, es completamente tabú, porque, bueno, en la página, hay una página donde se encuentra en qué cines de todo el país está, que es nefarius.es. La vemos sobreimpresionada en la pantalla ahora mismo. Muy bien. Pues sí, digo que es un tema tabú porque esto hay que entenderlo. En la película sale un personaje, sale el psiquiatra, sale el sacerdote, capellán de la cárcel, que no creen en el diablo. Uno por ser ateo y el otro porque, y que eso es el punto importante, porque el gran problema de la teología, entre comillas, que llamaba Benedicto XVI teología ficción, del siglo XX, en su prólogo al libro Jesús de Nazaret, él dice, bueno, me preguntarán por qué un papa tan mayor como yo y con tantas ocupaciones, porque tenía muchísimos frentes, pues ¿cómo se le ocurre escribir un libro en 3 volúmenes sobre Jesús de Nazaret? Y dice, porque es que ese es el problema de la teología del siglo XX, que tanto la teología talmúdica judía como gran parte de la teología protestante, como cierta parte de la teología católica, negaron la existencia del diablo. Hasta el punto, fíjese que un jesuita, que es el autor de un artículo muy extenso, de varias páginas, pues un artículo se llama Exorcismo y Liturgia. Y en ese artículo dice textualmente que hay que suprimir el ministerio exorcístico porque obsesiona a la gente con entidades inexistentes. Qué fuerte. Esto en un artículo sobre esa materia, exorcismo y liturgia, un especialista en liturgia, ¿no? Que dice que hay que acabar con el ritual del exorcismo porque esto es muy... Pero este hombre se ha leído los evangelios, padre, ¿o no? Bueno, eso no lo sé, es difícil. Probablemente ese día no fuera a clase y entonces, pues o que los primeros días de la liturgia católica desde la Reforma del Vaticano II, en el tiempo ordinario, estas 3 semanas que llevamos, todos los evangelios mencionan a Jesucristo y a los apóstoles echando demonios. Entonces, es un problema que tienen algunos sacerdotes que sustituyen esos evangelios por otros. No quieren leerlo. ¿Por qué? Pues porque, vamos a ver, en los seminarios no se nos han hablado de estos temas. Claro, si uno, quizá haya seminarios en los que no se ha negado explícitamente, pero se esconde esa realidad. No se quiere hablar nada de exorcismos, no se menciona para nada el ministerio de liberación, de sanación. ¿Qué es lo que quiere el demonio, por otra parte? Que es lo que, claro, es el mayor triunfo del demonio, es que no se hable de él. Entonces hay una escena muy, sin hacer de spoiler, porque no quiero yo hacer de spoiler de la película, destrozarla, pero hay una escena buenísima, que es que cuando el psiquiatra ve que ahí hay cuestiones teológicas, dice, mira, yo voy a llamar, quiere como eximirse de su responsabilidad, y entonces yo de esto no entiendo, yo soy ateo y tal. Y entonces llama y dice, ¿hay un capellán en esta cárcel? Dice, sí, acaba de llegar, pues que venga, por favor. Y viene el capellán con una estola a colorines y que prácticamente parecen los 7 colores del arco iris. Bueno, pues aparece... Yo creí que era la estola, pero... Sí, era la estola. Era la estola. Parecía una bufanda de colorines. Bueno, no, era una estola. Qué bárbaro. Sí, una estola. Entonces, pues entra y entonces el demonio se pone atacado, pues claro, es el poder de Jesucristo. Incluso le dice, has venido a adelantar mi sufrimiento antes del chisporroteo, antes de que lo ejecutaran la silla eléctrica, has venido a tal, sé quién eres el Hijo de Dios. Claro, porque es que el sacerdote hemos sido configurados ontológicamente, explico lo que significa en nuestro ser, hemos sido insertados en el ser del mismo Hijo de Dios. Y cuando uno dice, esto es mi cuerpo, yo no digo el cuerpo de Javier Luzón, es el cuerpo de Jesucristo, es que es muy fuerte. Y cuando digo, yo te absuelvo, ¿yo qué voy a absolver? Yo no puedo absolver a nadie, pero si es Cristo, sí. Yo soy Cristo cuando estoy dando una absolución, cuando estoy administrando un sacramento, cuando proclamo en nombre de la Iglesia la palabra de Dios. Entonces, claro, se pone atacado.
Pero cuando el otro empieza a decir, no, tranquilo, si yo he venido a ayudarte, si yo no he estado nunca en un exorcismo, si no creo que exista el demonio, si no sé qué, el otro ya se va serenando y dice, antes de los míos. Y este dice, pues qué pena no haber reconocido antes, dice, qué pena que no sé qué, no sé cuánto. Pero claro, y este que está tan así, cuando el otro le va a dar la mano, el sacerdote retira la mano aterrorizado porque nota que ahí hay algo que no le conviene, ¿no? Es decir, es el gran problema de la teología del siglo XX, la negación de eso. ¿De dónde viene? Eso viene de la gran calamidad de la modernidad. Vamos a ver, como reacción como explico en el libro del Quo Vadis Ecclesia, del que ya hemos hablado alguna vez en este programa. ¿Se puede adquirir en Amazon? Sí, en Amazon, en cualquier librería religiosa, en buscalibre.com, por ejemplo. En países en países fuera de España, lo más sencillo es escribir a info@gruponaui.com, que es Naui con H intercalada entre la A y la U, gruponaui.com, que es el exportador del libro en toda América. Y entonces él lo facilita y tal, y a un precio además razonable, porque si no, a veces, y es interesante fuera de España, meterse en las distintas plataformas a ver a qué precio te lo dan, porque una te lo ofrece a 18 euros, otro a 19 Increíble. Y otro a 50. Y entonces, claro, eso le pasa a usted, padre, porque sus libros se agotan y entonces, sí, bueno, pero hay algunos aprovechados, claro, que como no hay ejemplares, suben el precio. No, sí que hay ejemplares, siempre tenemos ejemplares, vamos facilitando, pero a lo mejor pues en el momento no la detienen al alcance. Entonces, al hilo de lo que ha comentado, es que me parece importantísimo esta escena que usted le sublimó de la película. Esta increencia absoluta del sacerdote en el demonio es algo que hay que trasladarlo a la sociedad actual. Ese es el problema que tenemos. Claro, ¿por qué los diablos están tan sueltos? ¿Por qué León XIII, al acabar la misa, se desplomó? Porque tuvo una visión en la que vio cómo el diablo invadía la Iglesia en el siglo XX. Iba a actuar a sus anchas sin ningún freno. ¿Qué freno va a tener si se ha producido? Miren, en los primeros tiempos del cristianismo exorcizaban hasta los laicos. Los laicos exorcizaban. Ha habido eso a lo largo de historia de la Iglesia, por ejemplo, Santa Hildegarda de Bingen, porque luego ya queda restringido más al ámbito de los monjes, porque se va abandonando, como la Iglesia se convierte en una religión estatal, ya no necesita hacer milagros para tener seguidores, porque ahora todo el mundo tiene que ser católico por decreto, ¿no? Entonces eso ha hecho mucho daño a la evangelización. Y digo que Santa Hildegarda, Santa Catalina de Siena, fueron unas exorcistas, Santa Gema de Galgani, que ella misma estuvo poseída, y cuando se liberó, exorcizó varias veces, en varias ocasiones, a gente. Tenían un poder que les había dado el Señor de liberación. Eso ha estado, de hecho, en la Iglesia, el ministerio del exorcistado, que fue abolido en el Concilio Vaticano II, pero hasta el Concilio Vaticano II, existía el ministerio del exorcistado antes de que la gente fuera diácono. O sea, que era un ministerio muy laical, o sea, no era restringido. Pero luego pues, la Iglesia, para proteger un poco a la gente, pues lo fue restringiendo a los clérigos, a los diáconos, sacerdotes, y luego más esto a los sacerdotes, ¿no? Algunos sacerdotes en cada diócesis, porque pues se fue como reacción ante los excesos de la persecución de la brujería, pues hubo como una actitud vergonzante ante el ministerio exorcístico. Entonces, entre eso y luego el racionalismo, ¿qué es lo que iba a explicar? En el siglo XIV la Iglesia la politización de la Iglesia, la mundanización, fue muy grande hasta el punto de que el Papa deja su diócesis y se va 40 años a Aviñón. Y luego, cuando vuelve, se divide el papado y hay 2 papas y 3 papas durante 60 años. Que se dice pronto, hasta 1414, Concilio de Constanza, que eligen a Martín V, que ni para ti ni para mí, y eligen un nuevo papa, ¿no? Entonces, pues, esa situación crea un descrédito para la Iglesia muy grande. Heriré al pastor, se dispersarán las ovejas, que dice Zacarías 13:7, y
y ocasiona un movimiento de rechazo de la Iglesia que ha acabado en lo que estamos ahora, la apostasía total. Entonces ese movimiento empieza con el Renacimiento, que ya no se basa en los valores judeocristianos, sino en los valores paganos del mundo grecolatino. Luego Lutero, luego la masonería, la Ilustración en el siglo XVIII, luego el marxismo en el siglo XX, 1917, la revolución bolchevique, y luego 50 años después la revolución sexual para arrojar a Dios de la familia. Y al final pues el transhumanismo, ¿no?, que es el último. Pero es todo un proceso de rechazo. Y desde el punto de vista cultural, Descartes dice, pienso, luego existo. Inicia esa actitud racionalista en que prima la importancia de la razón por encima de las demás instancias del ser humano. Excluye el espíritu no existe, y minusvalora la afectividad. Ese racionalismo da lugar a que cuando el empirismo de Hume, el positivismo de Comte, niegan la existencia de lo espiritual, da lugar a que en el siglo XX nos encontramos que se ha extendido y entra dentro de la Iglesia ese movimiento racionalista que San Pío X lo llama el modernismo, que es como el resumen de todas las herejías, que niega la existencia del espíritu. Si no hay realidad espiritual, no hay ángeles. No hay diablos, que son los ángeles caídos. Si no hay realidad espiritual, pues no hay encarnación. O sea, ¿cómo sabemos que Cristo es Dios si no existen los milagros? Todo eso se dice que es literatura. Y que cuando habla de los demonios es literatura. Y eso no es real. Y claro, eso lo pone esta película muy bien de relieve. Va explicando cómo fue la creación, por qué los demonios rechazaron a Dios, quisieron la primacía de la soberbia, querer ser como Dios, como cuando Dios crea al ser humano le sienta fatal que vaya a ver gente, dice, crea a los hombres para rellenar los huecos en su reino, que el enemigo tenía en su reino, el enemigo es Dios, ¿no?, que tenía en su reino, para rellenar esos huecos que nosotros habíamos dejado. Qué canallada, qué bofetón nos dio y tal, pero ya nos organizamos nosotros para que no fueran al cielo, ¿no? Y va diciendo pues que hay una gran cantidad de gente que se dice, más se condenan que se salvan, dice el tío. Eso ya se lo saca de la manga y no lo sabemos. Pero bueno, sí sabemos que el infierno existe y que hay gente, porque la Virgen lo ha revelado a gente, a los niños de Fátima. Santa Teresa tuvo una visión del infierno. Ha habido mucha gente que han tenido esa visión del infierno, y con gente, nada de estar vacío, ni de esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el punto. La negación de la realidad espiritual. Claro, esta película lo que hace es reírse, ironizar. Reírse no, ironizar, con unos argumentos muy profundos puestos en boca del diablo, que es que tiene guasa, ¿no? Que sea el diablo el que le está diciendo, eres una basura biológica, le llama al psiquiatra, o eres un desecho de no sé, mental, porque el otro le dice, no, esto no es racional, y dice, soy el ser más racional que existe. Y es verdad, los diablos no tienen corazón. Son crueles, son despiadados, pero son muy racionales, son muy lógicos, tienen una inteligencia muy superior, y no debemos dialogar con ellos porque ellos nos engañan, y no, como la película pone de manifiesto cómo va llevando al huerto al psiquiatra, que él es pagado de sí mismo diciendo soy más listo de lo que te crees y tal, no sé cuándo, al final pues acaba... Pues final. No cuento el final para no hacer spoiler. Pero en esa habitación, es que increíble, usted lo comentaba hace un momento, padre, la película dura aproximadamente 90 minutos, sí. Pues 80 minutos transcurren entre dos personas en una habitación, en esa conversación, ese guión que usted decía que es maravilloso y suscribo plenamente, y cómo en un momento determinado el demonio, por boca del protagonista, de boca de Nefarius, le ofrece al psiquiatra la posibilidad de escribir un libro que será famoso, célebre en todo el mundo, que ha hablado con su maestro, Satanás, y que le hará famoso y le hará rico inmensamente. El Evangelio oscuro. Que es lo que nos ofrece el demonio en la sociedad de hoy, ¿no? Los becerros de oro. Sí. Los becerros de oro y la justificación de que eso es libertad.
de que eso es libertad, que esa es que la libertad está en rebelarse al plan de Dios, es no haber entendido nada. La libertad es la propiedad del espíritu, que como es inmortal, no vive dominado por el instinto de conservación, y entonces puede actuar o no actuar, porque es inmortal. Haga lo que haga, va a seguir viviendo. Por lo tanto, no está condicionado como los animales, sí, son autómatas, pero nosotros no, y los ángeles tampoco. Y al tener ser espirituales y ser inmortales, no están constreñidos a actuar o no actuar. Y además participan de la creatividad de Dios, pudiendo actuar de una manera o de otra. Esa es lo que se llama la libertad de especificación. Y claro que existe la triste posibilidad de negarse a seguir el plan de Dios, pero la realización libre del hombre no está en rechazar a Dios, está en interiorizar, que los dones que Dios me ha ofrecido para que ser feliz, los haga míos aceptándolos. Esa es la libertad, convertirme en un yo. Por eso el que rechaza el plan de Dios se convierte en un esclavo. Eso lo subraya mucho la película, es decir, el ser humano enajenado, cómo lo hemos conseguido, cómo dicen los diablos, ¿por qué disfrutan tanto los diablos atacándonos? ¿Por qué son tan crueles? Hay una escena que es la escena de la última comida del reo que va. Y entonces el diablo, después de que el tío ha pedido su hamburguesa con chocolate, con batido de chocolate, no hay cosa más simple, pero se ve que ahí tenía, pues lo vuelve a poseer y le dice, no quiero nada. Y le fastidia su última comida. O sea, es de una crueldad. ¿Por qué? Porque el demonio te promete todo y luego te deja sin nada. Claro. Promete además lo que no puede dar. Se lo prometió a Jesucristo, no deja de ser patético, porque es que es patético, es que promete lo que no tiene, pero él, su vida es una mentira, es aparentar lo que no es, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es que la película da para mucho, va a dar para hacer cineforum, para comentar luego en familia, hacer un tertulión de esto con otras familias, de gente que quiera pues plantearse todos estos temas. Parece que es interesantísima. Luego también el hecho de que como el demonio que posee al protagonista, ¿verdad? Uh-huh. Quiere que lo ejecuten en la silla eléctrica. Claro, de manera más cruel no mediante posible. La inyección letal. Claro. Porque la inyección es demasiado humana. Y el otro está aterrorizado, claro. El demonio está feliz, pero el otro está aterrorizado, la persona en cuestión. Edward, el protagonista, vamos a la víctima, el que está poseído, porque eso es otra cosa que hay que explicar. El demonio puede influir, pero no puede suplantar nuestra libertad. Puede influir hasta el extremo de hacernos perder la mente, perder el juicio. Hay muchas locuras, como dice el Evangelio, que están relacionadas con la influencia diabólica y que entonces, al perder la cordura, es como una manera de que el diablo te conduzca a donde sea, como parece ser que fue el caso de este asesino en serie, pues que tal. Pero lo que no puede es meterse en tu libertad. Ahí no, ahí en un ámbito que si no le dejas. Por eso, claro, él pide permiso al psiquiatra para poseerlo. Necesitaba su permiso. El psiquiatra se lo da. Sí, pero hay una escena, padre, que a mí me desconcierta algo. A ver si usted nos la puede explicar. Y es cuando él se quiere pegar 3 tiros con la pistola. Uh-huh. Hay un momento en el que exclama, Dios mío, ayúdame. Sí. Es decir, es un momento de arrepentimiento, recurre a Dios y por razón por la cual no se pega los tiros. El diablo le dice... Porque luego en balística comprueban que no, que la pistola funciona perfectamente. Que había disparado 3 veces, había huella, que había el percutor, había golpeado 3 veces el casquillo y que sin embargo la bala no salió y que estaba perfectamente el arma. Eso tiene una explicación. El demonio le dice... Al psiquiatra, dice, si no consigues nada, te he dado la oportunidad de poseerme y no has hecho nada. Dice, es que tú no entiendes lo que es la paciencia que un demonio sabe tener para poseer a la gente. Dice, porque esto es un proceso, a poco,
con las personas no bautizadas, que es impresionante. Dice, los no bautizados los tenemos como un pelele, porque no tienen freno. El que está bautizado está protegido en su infancia, que es cuando no tiene argumentos racionales y volitivos para protegerse, porque no ha madurado. Pero dice, pero cuando no están bautizados, en esa etapa, hacemos de nuestra capa un sayo, ¿no? Entonces, dice, vas poco a poco. Es robar un cochecito de juguete, es tal, vas poco a poco, y la abuelita que te regala una ouija, o que en el colegio juegas al Charlie Charlie. El otro día me vino una familia que estaba aterrorizada porque de pronto el niño de 6 años, por ahí, pues dice que los quiere matar. Y entonces, sí, y entonces que están jugando al Charlie Charlie en el colegio, y claro, Charlie les ha dicho que tienen que matar a sus padres, y Charlie es un demonio. Y también han hecho la ouija en el colegio, en el recreo. O sea, en los colegios está pasando ahora mismo lo más grande. Y los padres y los profesores y los encargados del recreo hablen pastores, o sea, totalmente despistados y no sabiendo lo que está pasando en ese ámbito, que luego causa unas cosas tremendas. Que luego es tremendo, porque aparecen noticias en los periódicos, que pasan inadvertidas desde el punto de vista del causante de esos asesinatos o de tal, que es el demonio en última instancia, ¿verdad? Sí. Por estos jueguecitos. Claro, porque uno de los niveles de sometimiento es la obsesión diabólica, que entrar en la mente y puede obsesionar a la persona, ¿no? Entonces, claro, eso puede hacer mucho daño. Y ya digo, que es un proceso. El demonio lo explica y le dice, tú no sabes lo que es la paciencia. Claro, porque uno muchas veces me pregunta, bueno, pero el que yo haya hecho la ouija o que haya llevado a mi niño a Halloween no significa que se vaya a quedar. Espérate, los demonios son pacientes, saben esperar, y cuando a lo mejor a los 30 años has roto con una novia que se ha quedado despechada, ha ido al brujo, te ha hecho una amarre y te ha destruido, o te ha hecho un entierro y te ha destruido, porque tenías una puerta abierta. El demonio ha sabido esperar, ha sabido no aprovechar lo inmediato, sino esperar a mejor momento. A sacarle más partido a tu porque tú no creas en él, pero que juegues permiso, con fuego, ¿no? Claro, es que le había dado permiso para poseerlo, y de hecho, pues bueno, no quiero hacer de spoiler, pero eso, ¿no? O sea, el demonio, ¿qué es lo que pasa en esa escena? Pues él dice, yo conservaba mi mente, pero mi cuerpo ya no era dueño de él, que eso es lo que pasa en la posesión. Claro. La posesión diabólica te influye en tu mente, pero en la posesión no. Tú eres ajeno. Y entonces, oré a Dios. Pero un ateo, ¿eh? Estamos hablando de un ateo que invoca a Dios. Y por haber invocado a Dios, no se disparó el arma. Es tremendo. Estaba en perfectas condiciones. Entonces el demonio disparó. ¿Por qué quería matarlo? Porque le había dicho que no iba a publicar ese libro que había escrito el demonio. Entonces, que no quería publicar. Luego, eso también es tremendamente, padre, esperanzador. Tantas personas que están sufriendo en propia carne las acometidas del maligno, claro, que en un momento determinado pueden invocar a Dios, agarrarse a Dios, a los sacramentos, pero y quedan sanos. Y el Señor los sana y los libera. Y dependerá de las puertas que haya abierto, el que necesite ir cerrando esas puertas para que quede totalmente liberado, pero que siempre el Señor ayuda. Mire, yo he tratado y trato, porque una cosa es que no sea exorcista y otra cosa es que no me escriba gente pidiéndome consejo. Y entonces hay muchísima gente que te dice, mire, esta noche he tenido un tal, pero he invocado al Señor o a la Virgen Santísima, y a lo poco se ha desvanecido. Y no le quiero contar cómo era la visión que estaba teniendo. Era terrible. Pero en cuanto invocas al Señor, es que salen, y como te pongas a alabar a Dios, a decir gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, bueno, es que ahí piden número en la seguridad social para salir pitando. O sea, para alargarse, porque es que es terrible. O sea, no soportan la alabanza, ¿no? Entonces, es otra de los aspectos que hay que tener mucho cuidado. Cuando uno le da permiso en un momento, a lo mejor no lo va a aprovechar en el momento, pero el permiso está dado y el demonio lo tiene. ¿Y por qué Dios lo permite? Porque nos ha creado libres. Y como le explica en la película, dice, es que Dios el enemigo, lo llama el enemigo a Dios, el enemigo es tan imbécil y tal que como quiere
el amor de sus criaturas, las ha hecho libres, porque sin libertad no se puede amar. Y claro, al hacer eso se ha arriesgado a que a la gente se le suba las barbas. Dice, claro, pero es que él lo ve como una especie de acto de sometimiento, cuando en realidad quiere dar a muchas personas, seres personales, la oportunidad de participar de la gloria de la felicidad divina. Ayer, padre, cuando estábamos viendo la película, y este psiquiatra da su permiso para ser poseído por el Nefarius, ¿no? Yo por dentro estaba repitiendo, yo, Señor, de la misma manera que hay gente que vende su alma al diablo, yo te la vendí, o no te la vendí, te la regalé a ti, te entregué mi libertad. Y lo reiteré, ese compromiso con Jesucristo, ¿no? Sí, sí. Es decir, yo, Cristo, lo digo también porque nuestros seguidores de Refugio Zavala TV pueden hacerlo, ¿no? Claro, es decir, claro. Señor, yo hago un pacto, Sí. si es preciso, de sangre contigo, diciendo, te entrego mi alma para que hagas con ella lo que tú quieras, porque no quiero nada con el demonio y quiero todo contigo. Sí. Es la alianza. Siempre en la Biblia no se habla de otra cosa. La alianza en el Antiguo Testamento y luego la alianza en el Nuevo, que ya es a través de Cristo. Pero podremos ser, y yo el primero, padre, unos miserables, en mayor o menor medida, claro. En mi caso en una medida muy alta, pero me llena de consuelo y al mismo tiempo de esperanza el haber dado ese paso de decirle, Señor, yo te entrego mi alma. Sí, a pesar de todas mis miserias, te entrego mi alma, que es tuya. O sea, que la vas a poseer tú, la posees tú. Y se lo repito. Pero con una diferencia, que la posesión divina no quita la libertad, sino lo que hace es potenciar tu libertad. Porque en realidad no es que te posea convirtiéndote en un esclavo, sino que te hace más libre. Que seas tú el que quieres. Eres tú el que estás identificado con Dios y eso pues es una maravilla. O sea que no sé, a mí es que nos recomienda hacer eso, ¿no? Nos recomienda. Sí, totalmente. Renovar, ¿no?, ese compromiso con Cristo. De hecho, en la película una de las cosas que él dice, el gran error que hemos cometido fue matar al carpintero. Dice, no nos podíamos imaginar el charco en que nos estábamos metiendo. Ese ha sido nuestro error. Nos ha arrebatado a los hombres. Dice, claro, solo el que hace lo que usted está diciendo, ese pacto de seguir a Jesucristo, de amarlo hasta la muerte, amarlo hasta el final, hasta el extremo, perseverar hasta el fin, ese se salva, ese lo roba. Se le ha robado al diablo la posibilidad de dañarlo y de llevarlo al infierno, que es lo que quieren. ¿Por qué quieren eso? Porque mal de mucho consuelo de tontos. Cuando una persona está amargada, y es lo que le pasa a los diablos o los seres más tristes de la creación, pues lo único que les consuela es dañar a otros, que haya otros, como él dice, hacer a gente a nuestra imagen, que haya otros que sufran como sufren ellos. Exactamente. Y están dispuestos a sufrir lo que haga falta con tal de perjudicar y de... Vamos a un tema importante de lo que está diciendo, es decir, que sufran las guerras. Por ejemplo, hay muchas personas que le echan la culpa a Dios. O las enfermedades graves, terminales. Sí. Y Dios no tiene la culpa. Sí. Yo siempre recomiendo a la gente que cuando le surge, ante la muerte de un hijo, un ser querido, que es de las cosas más duras que te puede pasar, que muera un hijo tuyo, ¿no? Ante algo muy grave, que hay el diablo lo que hace es, otra de las cosas que subraya la película es la actitud de diabolos, de acusador. Siempre está acusando, siempre está creando sentido de culpa, siempre le está diciendo al pues te voy a vencer a través de la culpa, porque tú vas a asesinar 3 personas. Y entonces, claro, yo lo he asesinado, y le va mostrando como sí. Bueno, no hagamos más spoiler. Sí, claro. La película es un peliculón. Sí, es un peliculón. Es un peliculón. Usted, además, como antiguo exorcista, habrá disfrutado especialmente. Hombre, claro, porque es una de las grandes películas, ¿no? Sí. Que sobre el tema. No tienen ni comparación con ninguna de las que se ha hecho hasta ahora. No digo ya estas últimas, la del exorcista del Papa, que lo diga usted, padre, que era un atentado contra el Padre Amor, o sea, una pena, ¿no? Pero no me refiero, sino que ni siquiera el exorcista de William Friedkin. Ni siquiera. Porque, ¿y el exorcismo de Emily Rose? Bueno, eso es distinto, esa es real. Eso es un caso real que muestra muy bien muchísimas cosas, pero claro, es distinto porque esta es una película que explica las cosas, que no da miedo,
no da miedo ninguno, o sea, no hay ninguna escena terrorífica, terror. Si alguien va buscando una película, lo que pasa es que luego hay otro tipo de temor que te va surgiendo, y dice, oye, que si yo me pongo en manos de esta gente, de los diablos, que me la estoy jugando, o sea, sí te pone ante tu responsabilidad, lo que es el santo temor de Dios, temor a alejarse de Dios y meterse en manos de los diablos, porque va mostrando cómo actúan. Entonces uno empieza a ver a su alrededor. Es como, es muy conocida este libro de C.S. Lewis, Las cartas del diablo a su sobrino. Una maravilla. Que lo que hace me es... recuerda a la película. Claro, a mí me lo recordó, digo, esto es otra manera de mostrar lo mismo que mostró Lewis. Más breve, porque es solamente una película de 1 hora y 37 minutos, intensa, ojo, pero súper intensa. O sea, una película que hay que ver más de una vez. Sí, más de una vez, porque mucho. Es muy intenso todo, y como estos libros que están escritos con mucha densidad, y entonces necesitas darle una segunda vuelta, una tercera. O sea, es una película que vale la pena. Y además que la gente que eso muchas veces estoy convencido que lo van a hacer. Parece además como una especie de obra de teatro. Porque, sí. Quiero decir, a mí me recuerda, salvando las distancias, a esa película mítica de La Huella, de Michael Caine y Laurence Olivier, que transcurre en una habitación prácticamente toda la película, los dos. Y sin embargo tiene una intriga y te mantiene en tensión. Claro. Sí, este tiene esa densidad y esa fuerza de un guionista que ha sido muy asesorada. Yo vi una entrevista que le hacían al padre, no me acuerdo su nombre, al sacerdote que ha asesorado a los que produjeron la película, ¿no? Para que no metieran ¿Ese sí la pata. creía en el demonio? Ese sí, este es de los que sí creen en el demonio, sí. Padre, Nos reímos, pero es muy penoso, penoso, porque la consecuencia de eso, ¿cuál es? Que la persona que sufre va a la iglesia después de haber pasado por todo, por curanderos, por psiquiatras, psicólogos, va a la iglesia pidiendo ayuda, y a veces pues se ríen de ellos, diciendo, no, tú vete al psiquiatra, ¿no? Padre, no le quiero poner un compromiso, pero hay muchísimos comentarios del último programa que ha batido récords de audiencia diciendo que cómo se pueden poner en contacto con usted, porque no tiene un exorcista a mano. Claro, no, pero ahora el Papa... ¿Qué pues decimos? Hay que decirle, pues muy sencillo, que el Papa, a la vista de las denuncias que había en la Congregación para el Culto, hace 4 años mandó una carta a todos los obispos del mundo, a todos los ordinarios de la diócesis, diciendo que por favor, que cumplan su obligación que viene en el Código de Derecho Canónico de instituir exorcista. Y si no, que lo hagan ellos, que es el exorcista nato de la diócesis. Para algo tiene un báculo. El báculo es una serpiente. Es el poder que Cristo ha dado a su iglesia, a los obispos, para someter a los diablos. Entonces les envió una carta diciendo que por favor instituyan. Y de hecho, pues me acuerdo que estaba de vacaciones en Isla Cristina y me llaman de la televisión, de la OTV3, que si podía participar en un programa que habían hecho, porque como habían nombrado 2 exorcistas en Cataluña, y entonces decía, escolta, a ver, si es que ahora va a asistir el diablo, y entonces habían organizado un programa, y dije, ¿a qué hora es? A las 7, así, muy bien, la misa la celebro a las 9, aquí en la parroquia del pueblo y tal, pues en una de las parroquias del pueblo, y muy bien. Entonces fui al programa por teléfono. Y claro, intervino primero uno de los exorcistas nombrados, porque no sabía nada, tal. Luego un psiquiatra muy anticatólico, que estuvo metiéndose en cosas de las que no sabe. Entonces, cuando fue a entrevistarme a mí, dije, mira, antes de nada, yo quiero aclarar que me molesta mucho el intrusismo profesional. Eso lo hemos hablado, me parece, en un programa anterior. Sí. Y que pero no está de más. Que no soporto que este señor diga que esto es un problema de desdoblamiento de personalidad. Que me diga qué tipo de desdoblamiento de personalidad, pues hay, si una persona vomita unas ranas, pues qué tipo de desdoblamiento ranuno, o si una persona expulsa por sus partes, una mujer, unas bolitas de gusanos vivos al día siguiente de casarse,
pues como signo de que se había liberado del hechizo, que querían impedir el matrimonio, pues qué tipo de desdoblamiento es ese. Y me dice el periodista, ascolti, si se pone usted así, digo, ¿cómo quiere que me ponga? Claro, ¿cómo quiere que me ponga? Si es que este señor, pues que hable de lo que sabe. Y yo no me voy a meter en su terreno psiquiátrico, porque yo no soy psiquiatra, pero que él no se meta en un terreno espiritual que está demostrando que desconoce. Eso, padre, se plantea en la película, precisamente, sí. Esa confrontación entre la fe y la ciencia, sí, la fe que representa el demonio que existe, y la ciencia, que es el psiquiatra, que aun viendo evidencias que le hace ver el demonio, no quiere, se resiste a creer. Sí. Hasta ya al final, cuando ya le toca a él, se prefiere, es que estamos contando muchas cosas de la película, pero es que vale la pena, porque y además es curioso que sea el demonio el que representa la racionalidad. La racionalidad dice, no, yo estas cosas, los demonios no creemos. Los demonios sabemos. Tenemos conocimiento, no creemos. Nosotros sabemos que Dios se dice, y para la desgracia suya y nuestra, el enemigo existe, dice. Sí, para la desgracia suya y nuestra, de ustedes y nuestra, el enemigo existe. Entonces, claro, y la postura, claro, de reconocer la existencia de los espíritus, pues es el demonio el que la está. Y bueno, yo creo que todo eso también en el fondo es una lección que nos está dando, que viendo pues todo lo que está pasando en la sociedad, que es demoníaco, pues porque no es normal, ¿no?, que a unos ni esa obsesión por depravar a los niños a los 3 años y decirles que tienen que experimentar sexualmente a los 2 años o los 3 años, que eso hace falta, no es ya corrupción de menores, eso es que es un psicópata, es una persona, eso ya es demonio. Lo peor de todo no es que es un psicópata. Sí, lo peor de todo es que viene de quien viene. Sí, que eso es. Claro. Mire, hace una semana se me presentaron en la parroquia un matrimonio. De gente de una profesión, de un cierto nivel social, y él no bautizado, ella sí, pero no muy intensa en la vivencia de la fe, y que él pues le había sucedido el siguiente proceso. Viendo cómo está la sociedad, llegó a la conclusión de que esto es diabólico, esto no es una mente humana la que lo ha pergeñado, y si existe el diablo, tiene que existir Dios. Y por tanto se puso a buscar, empezó a leer pues a Lewis, a Chesterton, a autores pues con una gran fuerza intelectual, ¿no? Y bueno, me encontró en las redes pues algún programa que usted, alguna entrevista que usted me haya hecho, o de cualquier otro canal, y dijo, quiero conocer a este sacerdote. Y entonces pues nada, me localizó, vio mi correo electrónico, me escribió, mi equipo me mandó su correo, su petición y tal. Y dije, mira, pues me decía que quiere bautizarse. Digo, bueno, pero ven con tu mujer, porque esto es un proceso y te tiene que apoyar ella, te tiene que acompañar, y es un proceso que os vendrá bien a los dos y tal. Y se me presentó en la parroquia diciendo que quiere bautizarse. Un señor con 2 hijos, con una profesión muy destacada, que está en su ámbito, no quiero dar más datos tampoco para que no, pero precioso. Y cómo precisamente a través de ver la situación diabólica que hay en la sociedad, pues le lleva a la reacción contraria. Por eso el demonio no quiere que se hable de él. Claro. Porque no quiere que se identifique, no quiere que se identifique. Claro. Padre, hay un tema que interesa muchísimo a nuestros seguidores y es el tema de la imposición de manos. ¿Qué es eso? La imposición de manos es una de las cosas que mandó Jesucristo a sus apóstoles y a los ministros ordenados. Es decir, sacerdotes, plenitud del sacerdocio es el obispado, sacerdocio de 2º grado es el presbítero, en mi caso, y luego los diáconos, que están al servicio del sacerdocio. Los 3 son sacramentos, ministerios ordenados. No es como pues ser acólito, que eso puede ser cualquier persona, o ser lector, que puede ser cualquier persona,
Pero esto no, esto requiere una identificación con Jesucristo. Y Jesucristo siempre, la primera misión apostólica, envía a los 12 y les dice, curar a los enfermos imponiéndole las manos. Y arrojar demonios en mi nombre. Y anunciar el reino. O sea, anunciar el reino, el perdón de los pecados, que Dios quiere perdonarnos, el Creador quiere perdonarnos, y para verificarlo, porque somos un espíritu corporizado, que todo nos entra por los sentidos y lo expresamos a través del cuerpo, pues hace signos visibles de ese poder divino, esa presencia divina. Entonces, pues les da el poder de sanar enfermos imponiendo las manos y de arrojar demonios en su mano. Es decir, vamos a ver, usted puede imponer las manos a una persona como sacerdote que es. Sí, sí. ¿Y eso es igual que un exorcismo? Eso no es un exorcismo. Ahí es donde voy. ¿Los efectos distinto, son parecidos? Es distinto. Es una manera de pedir a Dios y de permitir que Dios actúe sanando a la persona. Indirectamente es un exorcismo porque no hay ninguna liberación sin sanación. Entonces, ni sin conversión. Entonces, todo lo que sea llevar a la conversión a una persona es facilitar su liberación. Sería un primer paso. Como un primer paso. Y todo lo que sea sanar también posibilita la liberación. Fíjese que de las 6 puertas, el libro este que escribí de las 6 puertas del enemigo, de las 6 puertas... Estamos viendo la portada, por cierto, sobreimpresionada en la pantalla. Estupendo. Pues de las 6, 3 son de sanación. Sanación del rencor, sanación de las heridas afectivas desde la concepción y sanación de las ataduras, de las herencias de los antepasados. Hay 3 de las puertas que utilizan los enemigos para atacarnos que son de sanación. Y por tanto, imponiendo las manos, podemos estar actuando en la sanación física o en la sanación ¿Usted interior. impone las manos a alguien que reza alguna oración en concreto o qué? ¿Cómo? Lo que hago es invocar al Espíritu Santo. Invoca al Espíritu Santo y pedirle a la Virgen. ¿Pone las manos en la cabeza o...? Sí, claro, en la cabeza. No hace falta ni siquiera tocar, pero se puede imponer las manos en la cabeza y ¿se invoca al Espíritu Santo? Se invoca al Espíritu Santo. O se le pide a la Virgen Madre, pues pon tú tus manos y sánalo. O sea, invocas al Señor, haces una oración de intercesión, ¿no? Mientras estás dejando que Dios actúe a través de tus manos consagradas. Fíjese que el enemigo tuvo que en la película, claro, tenía un miedo al sacerdote porque lo llama hijo de Dios. Claro, es que era un tío consagrado, ¿no? Es que nosotros no les damos importancia al hecho de que un sacerdote tiene las manos consagradas y nos puede bendecir. Sí, sí. Y yo recuerdo el padre Salvador Hernández Ramón, cuando estuvimos en Roma, que fuimos a ver al padre Amorth, cada vez que veía... ese exorcista de Murcia. El exorcista de la diócesis de Cartagena, sí. Discípulo de Amorth, estuvo un año con él exorcizando en Roma, y cada vez, padre, que veía a un sacerdote, se arrodillaba delante de él y le decía, por favor, deme su bendición. Sí. Con cuánta más razón los laicos tendríamos que hincarnos de rodillas ante un sacerdote, bendígame, padre. Claro. Sí, tiene mucha fuerza. Para mostrarle a la gente el poder que tiene en sus manos, que es que tampoco nos lo han explicado. Decía, a mí en el seminario nadie me habló que yo tenía un poder en mis manos. ¿Cómo que no? No, jamás. ¿Que usted no podía consagrar? Sí, consagrar sí, pero consagras con la voz. Pero que yo tenía un poder en mis manos de sanar. Jamás me han hablado de eso. Eso me lo dijo directamente la Virgen. Yo me enteré por la Virgen. Pero eso es otra cuestión. Eso ya lo hablaremos otro día. Bueno, eso me interesa. ¿Por qué otro día? ¿Qué le dijo la Virgen? No, que tenía usted un poder sanador. No, en un exorcismo que tuve, que lo conté en el programa, que él se estaba muriendo. En uno de los 5 casos de posesiones. Pues la madre del muchacho, del joven, pues salí y el Espíritu me puso el ponerle las manos. Y luego me contó ella, cada vez que usted me ponía las manos me entraba como un aire que me respiraba, como una especie de cosa que me entraba por todo el cuerpo que me devolvía la vida, porque me estaba muriendo, ¿no? Y se lo hice 2 veces y ya al salir de esa segunda imposición lo suspendemos el exorcismo a Ramón y Cajal, al hospital, a urgencias.
Allí a las 6 horas la estabilizaron y tal, y 15 días después la Virgen le dijo, como luego me manifestaron en enero, esto fue en septiembre, en enero, hasta enero no se atrevieron a venir a verme, pues pensaban que los iba a tomar por locatis. Y entonces, pues la Virgen se le mostró a esta señora y le dijo, mira, hemos venido mi hijo y yo, vinieron Jesús y ella, habló la Virgen, para que sepas 3 cosas. Pues es muy fuerte, ¿eh? 3 Esa cosas. experiencia. Una, que no moriste porque yo detuve la enfermedad a través de la imposición de manos de ese sacerdote. Era un servidor que no tenía ni idea de lo que había pasado. 2, a partir de ahora, tu marido y tú os olvidáis de vuestro hijo. Nos vamos a encargar Jesús y yo. Y fue maravilloso, además, porque luego el chaval cambió. Bueno, chaval, no era un chaval, era un hombre hecho y derecho. Cambió totalmente y tal. Y en tercer lugar, tenéis que ir a ver a ese sacerdote que está totalmente ajeno al tema para que sepa que lo que ha sucedido y que yo quiero que imponga las manos a los enfermos y en los hospitales. Curiosamente, a los pocos meses me nombran capellán de hospital. Curiosamente, o sea, providencialmente. Providencialmente, marialmente, o sea, una marialidad. Pues Está eso. muy bien ese término. Sí, una marialidad, porque cuando la Virgen se propone una cosa, si le dejas es tremenda. O sea, que la Virgen manda mucho, como es natural. Padre, usted relátenos algunos casos de imposición de manos que le hayan sucedido a usted. Bueno, pues vamos a ver, de sanación a través de la imposición de manos. La primera y la más común, que es un sacramento instituido en la Iglesia, que es el sacramento de la unción de los enfermos. No se puede usted imaginar la cantidad de gente que se recupera y gente que acepta su muerte. Yo me he encontrado en el hospital personas que están sin comer, ¿qué tal? Pero no quieren morirse y no se mueren, porque no aceptan la muerte, porque no están preparados, porque no quieren enfrentar eso, y no se mueren. Y los enfermeros y la familia están diciendo, pero ¿cómo es posible que aguante tanto? Si lleva sin comer, si lleva sin... no se mueren. Entonces, dice, muchas veces les he dicho, quieren que ore por él, para que el Señor le dé por su gracia, para lo que tenga que aceptar y tal. Sí, pues récele usted. Entonces, le administro la unción de los enfermos. Al día siguiente llego y me dicen las enfermeras o el enfermero, padre, que ha fallecido fulano. Al día siguiente, la unción le ayudó a aceptar la muerte, que no aceptaba. Y otros muchos, por el contrario, lo sana. Me acuerdo el caso más escandaloso que tuve fue de una persona, un señor bastante mayor, que estaba muriéndose. Entonces la familia llamó tal que venga el sacerdote, le di la unción. Y entonces al día siguiente, pues cuando llegué a la planta, pregunté, ¿cómo está? ¿Qué ha pasado con fulano? Pensando que habría fallecido. Me dice, fulano, padre, vaya usted a verlo. Era me parece en la 7 o en la 8, que está justo enfrente del mostrador de los enfermeros. Y entonces voy y me encuentro a un tipo sentado en la silla con el periódico. No se estaba fumando un puro porque no dejan fumar allí en el hospital, pero vamos, yo digo, pero esto... Y me dice la enfermera, padre, esto no tiene explicación médica, que eso que lo sepa usted. ¿Le había usted administrado el día anterior? El día anterior, sí. No, y eran conscientes todos los sanitarios de que la familia pidió la unción, porque me llamaron los sanitarios porque la familia les había llamado, y entonces todo el mundo sabía que estaban pidiendo la unción. Y que llegó el capellán, le dio la unción y al poco tiempo estaba leyendo el periódico. Pero estarían alucinando, ¿no? Claro que estaban alucinando. Eso es lo primero que me dijeron los sanitarios. No solo la familia, sino los propios sanitarios. Y el interesado como tal cosa, como si tal cosa. Eso es muy frecuente. O sea, situaciones así a través del sacramento de la unción, que es impresionante. Yo a la gente le digo, es que no nos han dado una catequesis adecuada sobre la unción de los enfermos. ¿Qué es el sacramento de la unción de enfermos? El sacramento de la unción es uno de los siete acciones sobrenaturales que Cristo ha instituido en su Iglesia para ayudarnos en las 7 facetas fundamentales que tiene el ser humano en la vida. La primera es nacer a la vida sobrenatural, la segunda es madurar en la vida espiritual. La diferencia entre un confirmado y un bautizado es la que existe entre un niño en el seno materno,
que todavía no tiene el sistema inmunológico desarrollado, y la que existe entre uno que ya ha podido nacer, ya ha desarrollado su sistema inmunológico, puede luchar contra las bacterias, los virus ambientales, etc. Un confirmado es una persona con su sistema inmunológico ya que le permite ser soldado de Cristo. Eso no significa que no tenga que alimentarse y no tenga que acudir al médico, pero ya tiene la fortaleza en su sistema inmune para vivir una vida de lucha contra el enemigo, que eso es la vida del hombre sobre la tierra, como dice Job 6, ¿no? Empieza así el capítulo, ¿no? Militia es vita homini super terra. La vida del hombre sobre la tierra es milicia, y en la milicia, pues es la milicia, los que hemos hecho la mili, pues sabemos lo que es la milicia, ¿no? Bueno, pues esa es el sacramento de los 7 sacramentos, bautismo, confirmación, luego el alimento de la Eucaristía, y los 2 sacramentos de sanación, que son la confesión para sanar el espíritu, renovar el bautismo, y la sanación psicofísica, espiritual, que es la unción de los enfermos, que es como el acabose del terminose. O sea, el resto echa a Dios. Cuando una persona está al final de su vida, que es cuando se juega ya la eternidad, ahí Dios echa el resto. Entonces pone las condiciones mínimas. Basta con que no rechace. No hace falta ni que se haya confesado. Basta que no rechace. No hace falta ni que esté consciente. Basta con que esa persona no haya rechazado, no haya dicho no, que si viene un sacerdote... Tiene que estar consciente. No hace tampoco. Falta, no hace falta. O sea, es como las rebajas de julio. Pero eso le salva a uno. Claro que te salva. Aunque no se haya confesado. Claro, porque te ayuda a acogerte a la misericordia de Dios. Pero si no eres consciente. Es que lo que pase en el corazón de una persona, aparte que la gracia la recibes y luego la actúas cuando tú pasas a estar consciente, que puede ser en el momento de morirte, que puede ser, o sea, actúa sobre el soma, sanando, si conviene, para el alma, la psique, sanando anímicamente a la persona en su inteligencia, su comprensión de la realidad, haciendo que entienda las cosas más cristianamente, y sanando su afectividad en el aspecto afectivo, ¿no? Y luego ayudar fortaleciéndolo espiritualmente para afrontar el momento definitivo. Entonces, la unción de los enfermos... Y sana corporalmente. Y corporalmente si conviene al espíritu, a su salvación. O le ayuda a aceptar la muerte, si lo que conviene es que acepte la muerte y que ya entregue su vida a Dios, ¿no? Su alma a Dios, ¿no? Perdón, y entonces usted utiliza el crisma, o sea, ¿qué se utiliza para...? Se utiliza el aceite consagrado. El aceite consagrado. En la misa crismal, en que se consagran tres óleos. El óleo exorcístico, o de los catecúmenos, antes de bautizarnos nos ungen con un óleo exorcístico que es para hacer el exorcismo menor. ¿Antes del bautizo? Sí, antes del bautizo. O sea, antes del bautizo nos hacen un exorcismo menor y a continuación, para señalarlo, nos ungen en el pecho con el aceite de los catecúmenos, que consagra el obispo el día de la misa crismal, que es el Jueves Santo. Hay diócesis que se adelanta por motivos logísticos, pero bueno. Luego, el aceite del Santo Crisma, que es para los 3 sacramentos que imprimen carácter: el bautismo, la confirmación y el orden. Y luego el óleo de la unción de los enfermos, que es para sanar el espíritu, incluso perdona los pecados que el penitente, que el sujeto no ha podido confesar, pero que está dispuesto a arrepentirse, perdona sus pecados. No sabía yo eso. Sí. O sea, sana el espíritu, sana el cuerpo y sana la psique. Bueno, el cuerpo tiene 2 partes, lo somático y lo psíquico. O sea, es un sacramento, es el resto, Dios echa el resto. No se le da tanta importancia, sin embargo, el común de los mortales, me refiero. Porque no se le asocia, antes se llamaba la extrema unción, como prácticamente ya pues como un rito para morirte, ¿no? Pero no se daban cuenta de que es sacramento para la unción para los enfermos graves, pero ¿qué es lo que hace ese sacramento? ¿Qué es lo que pasa ahora en los hospitales? Ven a aparecer a un sacerdote y dicen, uy, váyase de aquí porque eso significa que me voy a morir ya. Sí, hay muchos que dicen, no, padre, yo no necesito todavía sus servicios. Digo, chiquillo,
que no te has enterado, pero ya hablaremos. Así le digo a la gente, ¿no? Entonces se quedan así, que no te has enterado, Contreras, que no te enteras, que esto no es para eso, que no es para que te mueras, y yo vengo precisamente para lo contrario. O sea, tío, se quedan así un poquito tal, pero hay que decirle a la gente las cosas claras, porque si no no se enteran. Hay algunos que están empanados. Entonces, bueno, pues eso es ese sacramento, o sea, bautismo, confirmación, Eucaristía, la confesión, que nos perdona los pecados después del bautismo, el sacramento de la alegría, la unción de los enfermos, y luego hay 2 sacramentos al servicio de la comunidad, que es el matrimonio, para el sacramento del amor y de la vida, y el sacramento del orden, para servir, que significa el del ministerio ordenado. Es un sacramento que da poder para poner orden en las cosas espirituales, con la palabra, con los sacramentos y con la guía espiritual. Esas son las 7 acciones de Dios para eso. Y esto es lo que sucede. Hay muchísimos casos, digo, de cuando uno impone, porque además cuando se va a dar la unción, antes se imponen las manos y luego se unge con el óleo. Tiene un rito, es imposición de manos. ¿Recuerda, padre, algún otro caso de imposición de manos, que haya existido alguna curación? Sí, por ejemplo, a mí me vienen ahora a la mente lo siguiente. Ya le he mencionado el de esta madre de este poseído, que fue a través de quien yo me enteré del tema de la imposición de las manos. También he mencionado, me parece, en algún programa suyo o en otro programa de otro canal, el de una cuando estaba en Isla Cristina, que... Sí. Como estábamos celebrando el Día de la Virgen del Carmen, la Cristina el segundo puerto pesquero y por tanto la patrona de la Virgen del Carmen, estaba en la parroquia a rebosar y había en el coro, que es donde subía todos los calores, el 16 de julio en Huelva, imagínense, entonces, y en el mar con humedad, subían todos los calores, los calorines, los bochornos, todo estaba subiendo allí. En el coro había una señora que había querido ir a cantarle a la Virgen, pero no estaba en condiciones. Y entonces le dio un soponcio y cayó desplomada. Llamaron a la ambulancia al acabar la misa y entonces, cuando estaba acabando la misa, yo vi la situación, como ya se había hecho lo principal de la misa, me desvestí, salí buscando la ambulancia y le pedí al médico si me dejaba rezarle. Dijo, sí, padre, pero hágalo rápido porque la estamos perdiendo y nos vamos. Pues estaba muriéndose. Entonces, pues le impuse las manos y ya está, me bajé, muchas gracias, tal. Y a los 3 días me llama el párroco, ¿qué pasó el otro día en la ambulancia? Digo, pues no sé a qué te refieres. Dice, sí, que ha venido hoy el médico de guardia diciendo que quiere a ese cura en sus urgencias, en las urgencias del hospital. Pues digo, ¿y qué ha pasado? Y entonces estuve explicando, estaba muriéndose y de pronto todo se estabiliza, las constantes vitales y se cura. Entonces dice, bueno, la llevamos al hospital para tenerla en observación, pero estaba curada. O sea que ese fue un caso de una que estaba muriéndose y que también otro caso que me viene en la cabeza fue 2 niñas, una de 13 y otra de 10, que la madre me las trae porque una tenía una alopecia areata y otra tenía una anorexia gravísima, que pasaba 11 de los 12 meses del año ingresada en el hospital. Y entonces pues estuve indagando, vi que eran heridas de seno materno y entonces les dije, mira, vamos, os voy a imponer las manos y vamos a orar. Se perdonaron, la madre perdonó, porque la madre estuvo yendo a trabajar hasta el último día, que estaba de moda en esos momentos. Y eso las niñas lo interpretaron como rechazo, el agobio de la madre como rechazo. Y entonces la pequeña decía, si mi madre me rechaza es porque tengo que hacer lo que sea para que me quiera. Y era la mejor en todo. Y tenía un estrés que le provocaba la caída del cabello. Y la otra, al revés, si mi madre me rechaza es porque soy mala y merezco morir. Y entonces se lo procuraba a través de su inconsciente, que es una zona del cerebro, pues una función cerebral, pues se lo procuraba muy eficazmente a través de la anorexia. Total, y les impusimos las manos. Y dije, la semana que viene quiero veros. Y no aparecieron. Pasó la semana siguiente, otra semana, y al cabo de 2 o 3 meses me llama la madre diciendo, oye, quiere verme. ¿Y cómo está la niña? Ya se lo mostraré. ¿Y de qué queréis hablar? Ya se lo diré. Se presenta la madre y es que habían salido ese día del hospital
donde habían dado de alta a la anoréxica. Estaba totalmente curada. Veo entrar a las niñas, la mayor, un bellezón, que era una persona escuálida, vamos, una situación muy preocupante, pues una chica totalmente normal, y te digo, pues esta es... Dice, sí, padre, sí, es la misma. Y la pequeña, que le digo, y bueno, y fulanita, ¿y tú qué tal va la azotea? Se levantó, que es con el cabello con el que se cubría la calva, y entonces tenía una mata de pelo ya así, que le había esto. Se habían sanado al perdonar, con la imposición de manos, es decir, que son cosas pues que luego, por ejemplo, me estoy acordando desde agosto hasta el 14 de enero, me han ido llegando distintos correos de una familia de otro país que han tenido una niña prematura de 7 meses, 28 semanas, y la secuencia de enfermedades es impresionante. Renales, en fin, no voy a enumerar, tampoco para que no se identifique, pero ¿y cómo? Pues decía, padrecito, rece por esto. Entonces, pues yo a distancia le oraba por esta niña. Me llegaba otro correo, padre, ahora tienes que rezar por esto otro. Pues claro, se había sanado. Y ahora que pueda beber la leche materna. Ahora, padre, está ya engordando, está bebiendo la leche y tal, padre. O sea, ha sido una secuencia, la última ha sido el 11 de enero, porque la niña tiene muchas cosas, y se ha ido sanando de una, de otra, y todo en posición de manos a distancia. Ahí es donde iba, a distancia. Claro, es que es una oración, y la oración es algo espiritual. Usted puede imponer las manos a una persona que vive en otro país o en otra ciudad en España. Yo puedo orar por una persona en otro país, igual que Pío XII exorcizó a Hitler. Es verdad. Desde el Vaticano, porque no salía del Vaticano, era el prisionero del Vaticano. Entonces exorcizó a Hitler a distancia. Es que la oración no tiene límite de espacio. Luego, pues, vamos a ver. Pues le van a pedir un montón de oraciones, padre. No, que vayan a sus sacerdotes, que lo que tienen que hacer. ¿Se va a santificar usted rezando por los demás? No, porque lo que tienen que hacer ustedes los exorcistas tienen una gran ventaja, y es que como viven ese ministerio de la caridad, ¿verdad? Sí. Y la caridad perdona tantos pecados, es tan poderosa, la virtud más excelsa, ¿no? Dice San Pablo, ¿no? Sí. Pues es una maravilla, ¿no? Eso es una maravilla, pero que lo que tienen que hacer la gente es que vayan a su sacerdote y que le digan, por favor, usted me puede imponer las manos, orar por mi sanación. No tiene que decirle más. No se preocupe, padre, que nuestros seguidores comprenden que usted es una persona de carne y hueso que está desbordada. Eso, totalmente. Entonces, pues eso. Es un hombre de oración, pero claro. Otro caso que me viene a la cabeza, que es el de un matrimonio que le hacían hechizos. Esto en la Biblia aparece en varios momentos en el Evangelio, que el Señor sanaba enfermedades que tenían un origen maléfico. Que lo espiritual provocaba, por ejemplo, Mateo 17, el caso del lunático, uno que estaba mal y que se curó en cuanto era un origen diabólico. El mudo también echó al demonio mudo y se sanó la persona. El ciego y mudo también era consecuencia, su ceguera y su mudez, de una acción diabólica. La encorvada, dice, le echó al demonio y se restauró la buena mujer, ¿no? Eso de la encorvada me está recordando a una anécdota, vamos, más que una anécdota del Padre Pío, que había una persona que era jorobada, en San Giovanni de Rotondo, le acarició las jorobas y desaparecieron. O sea, el poder curativo al imponerle la mano al Padre Pío, en su caso estigmatizada. Claro. Bueno, pues... Pero es que eso, padre... si no sucede más veces es por falta de fe de los sacerdotes, ¿no? No saberlo, y que los laicos por ignorancia y por falta de fe. Tienen que pedirle a sus sacerdotes y a sus diáconos que les impongan las manos. Pues claro, los discípulos curaban. Sí, claro. Paralíticos y curaban ciegos. Claro. A imagen y semejanza de Cristo, ¿no? Sí. Así ¿Y eso se puede hacer hoy en el siglo XXI? Hombre, que sí se puede hacer. Ya le estoy de contando, hecho, usted lo hace. Ya le estoy contando casos. Otro que me venía a la cabeza era un matrimonio que le hacían hechizos periódicamente, y de pronto me venía, padre, que era para perjudicar el matrimonio, que mi mujer, pues que tiene en sus partes, le ha salido una llaga terrible, purulenta, que claro, y no podemos tener intimidad en estas condiciones y tal, y pensamos que eso puede ser algo que no es normal, porque, bueno, era rezar y desaparecer, sin cicatriz. Qué horror.
sin cicatriz. El que me decía el esposo, naturalmente. Es decir, que ya le preguntaba al día siguiente, ¿qué tal? La mujer dice, padre, que se le ha ido. Sin cicatriz. Claro, ya se lo sabían, y cuando volvía a pasar, porque le echaban, volvían a echarle, había una persona obsesiva que pues me lo pedían y inmediatamente se sanaban. O sea, es que es impresionante, porque Cristo ha dado, y claro, dad gratis lo que gratis habéis recibido. Claro. Y no se puede cobrar por eso. El otro día me decía una persona, hay un laico que me está acompañando y qué tal, pero me ha pedido 150 euros para no sé qué. Digo, déjalo corriendo, eso no es de Dios. Si pide pasta, no es de Dios. Es increíble. Claro, es que hay gente que aprovecha estas cosas de curanderismo, lo que sea, para sacarle dinero a la gente. Que no tiene nada que ver con la imposición de manos. Nada. Es el curanderismo. Dar gratis lo que gratis habéis Pero además el curanderismo, yo creo que eso está, es decir, es un tema ya que raya lo que hablábamos antes, ¿no? Eso es brujería blanca, que se llama magia blanca. Bueno, la magia blanca no existe, la magia negra toda. Es toda negra, pero se llama magia blanca porque se hace por el fin de no hacer un daño, sino de sanar a una persona, ¿no? Aunque luego le mete estrés, como me decía una poseída, que le habían quitado, la llevaron al brujo del pueblo de al lado, le quitó la parálisis que tenía, pero se quedó poseída. Dice, mala hora, me puse en manos del brujo tal. Entonces, pues... Que es una maravilla charlar con usted, padre, porque nos abre los ojos ante una realidad oscura que muchas veces queremos volver la cabeza, mirar hacia otro lado, pero que tenemos que mirar de frente. Hay que mirar de frente, sí. ¿Sabiendo? Es la experiencia. Si eso es yo siempre he dicho que es un don. Cuando la gente que me dice, ¿por qué publicaste este manual? Y digo, pues porque el Señor me ha hecho ver que no es normal que una persona adquiera tanta experiencia, en tantos miles de casos, por las circunstancias de la diócesis, que había gente que entonces me mandaban la mayoría de los casos. Entonces, pues esas circunstancias para algo será, y claro, lo he entendido el para qué. Que no tiene nada que ver el manual que usted ha publicado con el que publica Volviendo a Nefarius, ¿verdad? Sí, no, claro. Bueno, pero que vean la película, ¿no? Sí. No, como la película es para no perdérsela, Yo la recomiendo muy vivamente, y además que sepan, gente dice, yo no sé si mi sensibilidad me va a permitir. Que no te preocupes, que esa película, si tú eres una persona que quieres conocer la verdad y tal, no te tiene por qué dar ningún resquemor. No es morbosa. No, para nada. No se tiene morbo, ni tiene escenas difíciles, ni tiene nada. O sea, es una película, vamos, no digo yo para niños por el contenido, claro. Pero para ya muchachos, para muchachos que se enteren de los líos en que se pueden meter. Por cierto, no sé qué calificación tiene. Pues no sé si es mayores de 12 o mayores de 16. No tengo ni idea. No lo sé. Pero bueno, que es una película del todo recomendable, y además sí. Porque la recomienda usted, padre, y usted sabe de lo que habla. No, desde luego me parece que es súper recomendable. Yo creo que es la mejor crítica que se puede hacer, la suya, con conocimiento de causa. Pues no sé, pero... Bueno, padre, le quiero dar las gracias, de verdad. No se va a librar de nosotros, porque va a volver aquí al plató de Refugio Zavala, ¿sí o no? Sí, claro. Y ya tenemos está muy calentito, está muy calentito con el la estufilla esta que tenemos aquí de mentira, ¿no? Sí. Bueno, no me gusta esa palabra de mentira porque me recuerda al otro. Claro. No. Bueno, padre, que le deseamos que Dios le bendiga siempre, que le dé fuerzas para seguir adelante con todo el bien que está haciendo en su nombre, en el nombre de Cristo. Y a vosotros, queridos amigos, deciros que os esperamos el próximo jueves a las 10:30 de la noche en Refugio Zavala TV con otro tema que os va a ayudar, sobre todo, y lo más importante, a estar cerca de Dios. Que Él os bendiga a todos.